Hace apenas unas semanas, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, anunció una nueva reforma a la ley antilavado. Esta reforma se hace necesaria porque en el país aproximadamente se lavan al año 50,000 millones de dólares. Hoy nos acompañan Graciela Pompa. Ella es coordinadora de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, socia de BGPG Consultores. Es abogada postulante con estudios en represión de blanqueo de capitales y fraude fiscal por la Universidad de Santiago de Compostela en España. También está con nosotros Alberto Romero. Él es contador público y asesor empresarial. Es presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. También es consultor independiente y perito contable. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Nuevamente en el Congreso, concretamente en el Senado de la República, se habla de reformar la ley contra el lavado del dinero. Una reforma sobre otra reforma. ¿Ahora qué le van a adicionar? Ahora que le van a adicionar y dijeran los sujetos obligados, más obligaciones. Están puntualizando que el sujeto obligado de actividad vulnerable debe de tener un manual, debe de hacer una auditoría con auditor externo cada año, debe de cumplir con todas sus obligaciones. Paco, ¿qué estaba pasando? Se estaba pensando que las obligaciones de los sujetos obligados recaían nada más a los avisos, cuando tenemos una gama adicional de obligaciones, que esta es la que están proponiendo. Perdón, ¿los sujetos obligados quiénes serían? Los sujetos obligados, quien realice actividades vulnerables, de acuerdo al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta ley antilavado. Entre ellos te puedo mencionar a quien se dedica a la inmobiliaria, los agentes de comercio exterior, las donatarias, que las están atacando mucho. Es una gama de 16 actividades 16 vulnerables. actividades vulnerables. Esto nos obligaría, licenciado Romero, a presentar en las declaraciones de los contribuyentes físicos, las personas físicas, ¿alguna declaración especial contra el lavado de dinero? Bueno, no. Realmente la regulación es sobre los que ya están siendo actividades vulnerables, como lo mencionaba la licenciada Pompa, pues todos los que son joyeros, prestamistas, arrendadores, inclusive con una modificación que hubo en la ley FinTech, como se denomina, que son ahora los que reciben también pagos por medio de estos activos virtuales o criptomonedas. Simplemente la reforma está, o que envió el Senado de la República, es precisamente para atribuirles un extra muy similar al sistema financiero y de cierta manera homologarlo en ese tenor. Se lava mucho dinero en México. Leía por ahí que hay alrededor de 50,000 millones de dólares al año los que en el sistema financiero ingresan para ser lavados. Así es. ¿Es tanto? Y si con miedo a pecar, quizás hasta más. ¿Qué es lo que pasa? Que lo están tratando de atacar con quien no deben. Quien es una actividad vulnerable o a quienes denominan actividades vulnerables no siempre son las que lavan dinero. Actividad vulnerable es porque recaes en alguna actividad que ellos consideran donde se puede lavar dinero. Pero es un contribuyente que está dado de alta en el SAT y que tiene que cumplir con ciertas obligaciones, que tiene que estar reportando a la autoridad con quién realiza actividades comerciales. Entonces yo no creo que por ahí venga el lavado de dinero como tal. Quien se dedica a estos temas tiene estructuras tanto financieras como fiscales muy bien estructuradas para que en efecto no los cachen. Claro. Se hablaba en un momento de que las personas físicas éramos susceptibles de lavar dinero y los bancos pusieron ciertos límites para aceptar cantidades de efectivo. Así es. También se nos dijo que no podríamos comprar un vehículo con efectivo. Muchas de estas medidas a los ciudadanos, a los contribuyentes. ¿Somos de verdad los contribuyentes sospechosos de lavar dinero? Pues más que nada lo que atiende esta ley es a una regulación internacional que viene del Grupo de Acción Financiera, o también se conoce como GAFI.
el cual pues establece ciertos parámetros y ciertas regulaciones, entre una de ellas lo que comentas, Paco, que es la restricción del uso del efectivo. Es por eso que, por ejemplo, cuando tú quieres ir a comprar un reloj a una joyería y traes el efectivo, te ponen ciertas limitantes. Cuando quieres comprar una casa y la quieres pagar en efectivo, existen otros limitantes. ¿Para qué? Para que precisamente ese lavado de dinero que mencionan no se esté materializando de esa manera mediante la introducción de esos dineros o de esos flujos en efectivo hacia ciertos sectores de la economía. Y lo vemos todos los días con el aumento también de los valores de las viviendas. Uno de los fenómenos atañados del lavado de dinero es precisamente ese, que muchas de esas operaciones recaen en casas habitación o en bienes inmuebles, los cuales pues aumentan el valor de una manera, lo que podemos decir, híbrida, pues. O sea, porque lo aumentan por el valor de la vivienda y aparte por la fuerte demanda que hay de comprar ese tipo de bienes o de ser el vehículo ideal para lavar dinero. Se hablaba también de una autorregulación, licenciada Pompa. Así es. ¿Cómo sería eso? ¿Nos tendríamos que autorregular los contribuyentes? No sabemos cómo va a funcionar y te explico por qué. En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2019, que entró en vigor el 1 de enero, en el artículo 14 transitorio habla de un programa de autorregulación para quienes son actividades vulnerables. Este programa de autorregulación, una de sus grandes características es que debes de pedir autorización del SAT. Si el SAT te la concede, podrá condonarte las multas que en su caso ya tienes o podrá perdonarte todo el cumplimiento de obligaciones desde el 2013, que entró en vigor la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que ese artículo 14 habla de 60 días que se contaban para su publicación y al día de hoy no la tenemos. Si estamos hablando de días naturales, tenemos hasta el 22 de marzo como fecha límite. O sea, estamos a una semana de conocer las reglas. A una semana. A una semana. Y aún así no sabemos. Únicamente menciona quien esté al día en sus obligaciones del 2019. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues será pagar impuestos este mes de marzo las personas morales y el próximo mes abril nosotros las personas físicas, ¿no? Que no tiene que ver con la situación fiscal, más bien tiene que ver con las obligaciones que nos contempla el 18 de la propia ley. Sin embargo, está tan escueto que es la preocupación de todos los contribuyentes. Me solicito una autorregulación, va a ser contraproducente. ¿Qué es lo que está buscando la autoridad con esta autorregulación? Pues lo que han buscado anteriores, porque de verdad la bancarización evita el lavado de dinero. Todos vemos grandes edificios en avenidas en todas las ciudades del país que están vacíos y todo el mundo decimos, ahí están lavando dinero porque pues ¿para qué ponen eso? O un restaurante permanentemente vacío. ¿De veras la bancarización evita el lavado de dinero? Bueno, la bancarización solamente, más que evitarlo, lo documenta. Y les sirve a la autoridad para, de cierta manera, ellos poder rastrear esa ruta del dinero y conocer a las personas que están haciendo el ilícito. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, cualquier delincuente que comete algún crimen, pues, esos delitos, pues, tienen una utilidad que muchas veces es en efectivo. Entonces, es por eso que el vehículo ideal para el lavado de dinero es precisamente la bancarización del mismo, es introducir ese efectivo al sistema financiero. Y es ahí donde la regulación está más presente. ¿Por qué? Porque, como te comentaba anteriormente, Paco, se busca más bien trazar esa ruta del dinero para poder efectivamente llegar hacia los verdaderos criminales, no a la gente que introdujo o que llegó con el dinero en efectivo a depositarlo a su cuenta, sino más bien ver la conducta y ver los movimientos que hacen con ese dinero. Como está actualmente la ley, ¿evita el lavado de dinero o el blanqueo de capitales? Por supuesto que no. Es una ley que está totalmente obsoleta, que entró en vigor en 2013. Como lo comentábamos en el programa anterior que tuvimos sobre este tema, a la fecha se sigue desconociendo. Y yo creo que la autoridad, yo creo que el nuevo gobierno lo está tomando como
punto de partida para empezar, un borrón y cuenta nueva. Porque no funcionaba, la gente no sabe cómo debe de cumplir. Y lo más importante y lo más grave aquí son las multas que representaba esta ley, que si bien era obsoleta, ya hay empresas y hace unos meses se publicó en los periódicos nacionales una multa de 19 millones de pesos que le pusieron a una iglesia, porque es donataria y porque está contemplada como actividad vulnerable y no cumplía con sus obligaciones. Ese es el punto y ese es lo que considero, en mi personal punto de vista, que es lo que está buscando la autoridad. Cortón y cuenta nueva para volver a comenzar y también creo que lo están viendo como un tema de fiscalización. No estás previniendo con esto, le estás dando más trabajo a los contribuyentes que ya cumplen y no se está siguiendo o no se está cumpliendo con la finalidad que tiene, prevenir el lavado de dinero. Licenciado Romero, ¿cómo los ciudadanos podemos estar más al tanto de que no caigamos en las trampas de los lavadores? La manera de protegernos, pues, es primeramente estableciendo un manual de políticas y procedimientos. Después de ese manual, tenemos que analizar la empresa, o sea, nuestro entorno. Primeramente, digámoslo así, como dice el dicho, que la ropa sucia se lava en casa. Entonces, primero tenemos que analizarnos nosotros cuáles son... Pero lo que se trata es de no lavar. Exactamente. Pero tenemos que primeramente analizar nuestro control interno para después esa autoevaluación, corregirla y poderla plasmar en un documento creando controles. ¿Esos controles qué nos van a servir? Pues para que a lo mejor, si yo soy joyero, la persona que es mi vendedor no le informe a un potencial cliente que lo voy a identificar, por ejemplo, cuando me compre un reloj de 65,000 pesos. O que le diga a mi cliente que al momento de que él lo compre, lo va a ir a declarar en un aviso de lavado de dinero. Pero hay algo en la ley que nos hace un poco delatores a todos, ¿no? Totalmente, totalmente. El dar avisos es delatar con quién estás haciendo algún trato comercial y dar todos sus datos, incluyendo si tiene un beneficiario y controlador, que es una persona que va más allá de con quien estás haciendo negocios. Licenciada Pompa, muchísimas gracias. A la orden. Buenas un noches. gusto. Buenas noches. Licenciado Romero, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias, Paco, por la invitación. Al tiempo que en el Senado se discute esta nueva reforma para reforzar la lucha contra el lavado de dinero, en la Secretaría de Hacienda, concretamente en el SAT, también se estudia un novedoso método, la autorregulación. De eso nos hablan los expertos esta noche. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.